Buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de diseño y administración de bases de datos de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a continuar con el contenido de la materia. Vamos a ver la siguiente unidad didáctica, la unidad 5, que está relacionada con SQL. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver qué es SQL. Vamos a hablar un poco sobre bases de datos relacionales. Vamos a hablar de la importancia del SQL y sobre algunas consultas en SQL. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de programación estándar para mantener y utilizar datos en bases de datos relacionales. Cuando hablamos de que es un lenguaje de programación, decimos que es discutible, depende de los autores, pero gran parte de ellos mencionan que es un lenguaje eh, de consulta estructurado. Es lo que significa SQL. Structured Query Language, un lenguaje de consulta estructurado. Y la idea es que se pueda mantener y utilizar datos en bases de datos relacionales. En pocas palabras, SQL es un lenguaje que permite a los usuarios interactuar con bases de datos relacionales. Tiene una larga historia de desarrollo por diversas organizaciones desde la década de 1970. En 1986, el Instituto Estadounidense de Estándares Nacionales ANSI publicó el estándar con respecto al lenguaje y ha sufrido varias revisiones desde ese momento. Um, Al igual que el lenguaje assembler, que dependía de la máquina, el lenguaje SQL también depende del motor de bases de datos relacionales que se esté utilizando. Gran parte de su sintaxis se mantiene, gran parte de las declaraciones e instrucciones se mantiene, pero siempre existen algunas pequeñas modificaciones propias de cada gestor de base de datos relacional. Uh, en términos generales, hay tres componentes principales del lenguaje SQL. El primero se llama DML, que significa Data Manipulation Language, el lenguaje de manipulación de datos, que permite al lenguaje recuperar, actualizar, agregar o eliminar datos en una base de datos. El segundo componente es el llamado DDL, el Data Definition Language o lenguaje de definición de datos, que le permite crear y modificar la base de datos en sí. Y finalmente el tercer componente, el DCL, que es el Data Control Language o el lenguaje de control de datos, que mantiene la seguridad adecuada para la base de datos. SQL es más un lenguaje declarativo, si lo vemos desde la perspectiva de los lenguajes de programación. En SQL el objetivo deseado a menudo se declara con una sola sentencia. La estructura más simple de SQL es posible porque se refiere solo a las bases de datos relacionales en lugar de a la totalidad de los sistemas informáticos. Recuerden que eso es fundamental. En cuanto a la expresividad de SQL, tenemos que hablar primero del teorema de Cot, que nos dice el álgebra relacional y el cálculo relacional tienen un poder expresivo equivalente, es decir, podemos compilar una consulta del cálculo declarativo en una consulta del álgebra relacional. Por eso nosotros hemos visto solamente el álgebra relacional. SQL agrega más poder a las consultas del álgebra relacional que nosotros hemos visto. Se puede capturar una sentencia SQL en varias del álgebra relacional, por eso decimos que es mucho más poderoso. Y son tres cosas que nosotros deberíamos saber. Por lo menos dos de estas tres. Hablamos del álgebra,
del cálculo relacional y del SQL. Eh, el álgebra se podemos compilar una consulta del cálculo relacional utilizando el álgebra, por eso solo es suficiente conocer el álgebra. SQL es más poderoso porque podemos en una sola sentencia SQL eh, incluir varias sentencias del álgebra relacional. Hablemos ahora un poco de las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional es una colección de datos almacenados en cualquier cantidad de tablas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, como hemos dicho, son tablas, como en el modelo relacional, ¿no? En el modelo relacional habíamos visto que sus elementos se llaman relaciones y estos eran básicamente tablas. En el uso común, el término relacional puede tomarse para indicar que las tablas generalmente están relacionadas entre sí de alguna manera. Sin embargo, en términos más precisos, relacional se refiere a la teoría de relaciones matemáticas y tiene que ver con las propiedades lógicas que rigen la manera en que las tablas están relacionadas. En este punto es útil visualizar algunas tablas y los datos que contienen, como lo hemos venido haciendo en el modelo relacional. Cuando nosotros trabajamos con el modelo relacional al momento de mapear, siempre hemos trabajado con tablas, incluyendo algunos datos, y principalmente en el álgebra relacional hemos trabajado con tablas y datos. La costumbre común es mostrar una tabla como una matriz de filas y columnas, que ya lo habíamos visto. Cada fila representa un registro en la tabla. Ya habíamos visto que las filas se llaman tuplas, se llaman registros. Cada columna representa un campo en la tabla. Son atributos, son campos, son columnas. El encabezado de la tabla normalmente contiene los nombres de los campos. Las filas restantes muestran los datos reales. En la terminología de SQL, los registros y los campos se denominan filas y columnas, que corresponden a la representación visual. Nosotros hemos dicho que a lo largo de este curso vamos a hablar de manera indistinta filas, tuplas o registros, lo mismo que columnas, campos o atributos. Es lo que habíamos quedado. Para nosotros eso va a ser de manera indistinta. De ahora en adelante utilizaremos los términos filas y columnas en lugar de registros y campos para describir el diseño de tablas en bases de datos relacionales, ¿no? De todas maneras, nosotros vamos a manejar todo esto de manera indistinta. Hablemos un poquito de la arquitectura de estas bases de datos relacionales. La arquitectura de la base de datos es de 3 niveles. Según el estándar ANSI Spark, que es el que define la arquitectura de la base de datos relacional. Estos 3 niveles tienen que ver con el acceso a datos que se tiene en la base de datos, desde una vista de diseño, que es donde nosotros definimos los datos, la vista de datos que se almacenan en las tablas y lo que observa el usuario cuando hace una consulta a la base de datos, ¿no? Es básicamente los 3 niveles. El primer sistema de datos, del sistema de base de datos, fue el IBM IMS, que fue implementado en 1967. Este soportaba la independencia de datos y las propiedades ACID. Todas las bases de datos relacionales que se utiliza por algún gestor de base de datos relacional cumplen estas propiedades, ¿no? La propiedad ACID viene de las siglas de atomicity, atomicidad, consistency,
consistencia, isolation and durability. Cuando nosotros enseguida vamos a explicarles cada uno de estos. Cuando nosotros hablamos de las propiedades ácidas, tenemos que decir que la primera eh, tiene que ver con la atomicidad. ¿Qué quiere decir? Atomicidad. Que los datos almacenados sean atómicos. Un cambio debe completarse en su totalidad o no modificar nada. A eso se refiere, a esas dos cosas principalmente, ¿no? Un cambio debe modificar en todas partes, debe ser posible que se modifique en todas partes o no debe modificar nada. Luego viene la consistencia. Cualquier cambio en esta base de datos debe conducir a, a un estado que sea válido de la base de datos, de acuerdo al esquema de restricciones y el esquema de datos que se tenga. Recuerden, cualquier cambio tiene que ser válido, tiene que estar también dentro de los parámetros, dentro de las restricciones que tiene la base de datos. Consistencia. Isolation, que es el aislamiento. Un cambio no debe afectar a otros cambios que se estén ejecutando al mismo tiempo sobre la base de datos, fundamentalmente. Durability, la durabilidad. Una vez que se ha completado el cambio, este debe conservarse, aunque se produzcan fallos en la base de datos o el sistema completo. Eso es lo que principalmente tenemos que tener en cuenta. Esas son las propiedades ACID. Atomicidad. Recuerden, un cambio, cuando hablamos de cambios en la base de datos, tiene que completarse en su totalidad, no puede quedar a medias o no se tiene que realizar. La consistencia, cualquier cambio debe ser válido dentro de la base de datos de acuerdo a las restricciones que se hayan definido. El aislamiento, un cambio no debe afectar a otros que se estén realizando al mismo tiempo en la base de datos. Y la durabilidad, que una vez completado el cambio, este debe conservarse, aunque se produzcan fallos en la base de datos. Esto es lo que decíamos: atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad o persistencia. Son un conjunto de propiedades necesarias para que un conjunto de instrucciones sean consideradas como una transacción en un sistema de gestión de bases de datos. Cumpliendo estos 4 requisitos, un sistema gestor de bases de datos puede ser considerado ACID compliant, es decir, que cumple con las propiedades ACID de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Cuál es la importancia del SQL? Veamos, antes de abandonar el tema general de las bases de datos relacionales, pero no es el tema que nos interesa en este momento. El que nos interesa en este momento es hablar de el SQL. Entonces podemos decir, vamos a ver una breve descripción histórica para proporcionar una apreciación de la utilidad de las bases de datos relacionales y de la importancia de SQL. En los comienzos de la informática, en la década de los 60, los datos generalmente se almacenaban en cinta magnética o en archivos en unidades de disco.
Los programas informáticos de esa época, escritos en lenguajes como Fortran y COBOL, generalmente leen los archivos de entrada y procesan un registro a la vez. Y finalmente mueven los datos a los archivos de salida. Este procesamiento es necesariamente complejo porque los procedimientos debían desglosarse en muchos pasos individuales que implicaban tablas temporales, clasificación y pases múltiples a través de los datos hasta que se podía producir el resultado esperado. Es así como ocurría en los 60, ¿no? El procesamiento, este procesamiento de registros, que era muy complejo, consumía muchos. En la década de los 70 se hacen avances a medida que se inventan y utilizan bases de datos jerárquicas y bases de datos de Z. Estas bases de datos más nuevas, a través de un elaborado sistema de punteros internos, facilitaban la lectura de los datos, ¿no? Era más sencillo a partir de los punteros leer estos datos. Por ejemplo, un programa podría leer un registro para un cliente, apuntar automáticamente a todos los pedidos por ese cliente y luego a todos los detalles de cada pedido. Pero básicamente esa información aún tenía que procesarse un registro a la vez. Este es un ejemplo claramente de una base de datos de tipo jerárquica, ¿no? Donde la salida apuntaba a algún lugar, de algún lugar, por ejemplo de Caracas, al destino, algún lugar, Mérida, Valencia, Maracay. Para cada destino había que apuntar algún vuelo y algún pasajero en ese vuelo. Es básicamente un ejemplo de una base de datos jerárquica. Pero aún así, con este sistema complejo de punteros que hacían más fáciles la lectura, igual debían procesarse los registros uno a la vez. El principal problema con el almacenamiento de datos antes de las bases de datos relacionales no era cómo se almacenaban los datos, sino cómo se accedían, ¿no? Cómo se accedían a través de punteros, cómo teníamos que procesar los registros. Ya un verdadero avance con las bases de datos relacionales se produjo cuando se desarrolló el lenguaje de SQL, ya que permitía un método completamente nuevo para acceder a los datos que se almacenaban en tablas. A diferencia de los métodos anteriores de recuperación de datos, SQL permite al usuario acceder a un gran conjunto de datos a la vez, con una sola instrucción. Un comando SQL podría recuperar o actualizar miles de registros de múltiples tablas. Entonces, eso es algo muy importante. Esto eliminó una gran complejidad. Los programas de computadora ya no necesitaban leer un registro a la vez en una secuencia especial. Se decide qué hacer con cada registro. Lo que solía requerir cientos de líneas de código de programación, ahora se podía lograr con solo unas pocas líneas de lógica. Recuerden, cuando hablamos de bases de datos relacionales, la primera idea, como habíamos mencionado, era que se hablaba de tablas que se encontraban relacionadas, por eso eran bases de datos relacionales. Pero en realidad lo que nos referíamos era que con estas bases de datos nosotros seguíamos la lógica de la teoría de conjuntos para describir cómo se relacionaban estas tablas, ¿no? Eso es básicamente. ¿Cómo se hacen las consultas en SQL? La mayoría de las consultas en SQL tiene esta estructura.
eh, donde vamos a utilizar un select, un from y un where. El seleccionar algo, distinct, es opcional. La respuesta no debería tener duplicados. Por defecto SQL no elimina los duplicados. Y si queremos que se eliminen los duplicados, podríamos poner distinct, que es opcional, pero que se puede aplicar. Luego tenemos una lista de objetivos, lista de expresiones sobre atributos de tabla. Cuando hablamos de estos, estamos hablando de las columnas, campos, atributos, ¿no? Que deben venir ahí. From, una lista de relaciones. Esta lista de relaciones es una lista de nombre de relaciones. Aquí estamos hablando de tablas, posiblemente con la cláusula as después de cada nombre. La cláusula as nos va a permitir utilizar de distinta manera eh, eh, darle un alias a nuestras tablas. Algunas condiciones después de where, que pueden ser utilizando operadores lógicos como AND, OR y NOT. Las comparaciones son un atributo, un operador, una constante, un atributo, operador, otro atributo. Un operador es alguno de los operadores relacionales que ustedes conocen, menor, mayor, menor igual, igual, distinto, entre otros, ¿no? Eso es básicamente. ¿Cuál es la semántica? El select borra campos que no son requeridos. El from realiza el producto cartesiano de las tablas. Ahí si manejamos una o varias tablas. El where verifica condiciones, descarta tuplas que no cumplen la condición. Y el distinct, que es opcional, elimina filas duplicadas. Esa es la semántica del SQL. Esta es la estructura del SQL que nosotros vamos a manejar. También vamos a recordar que el SQL tiene tres lenguajes, tres componentes: el DML, que es el que con el que vamos a ahondar mucho, donde vamos a hacer consultas a la base de datos; el DDL, que tiene que ver con la creación de tablas, que es lo primero que vamos a aprender, porque con esta vamos a crear las tablas que vamos a hacer la consulta. ¿De acuerdo? Lo que vamos a utilizar nosotros para hacer las consultas en la consultas SQL, para que ustedes vayan a estar investigando un poco, es van a ser consultas en línea en este sitio. La dirección de este sitio es mycompiler.io. Es un ID en línea para editar, compilar, ejecutar código, no solamente SQL, sino de diferentes lenguajes, como ustedes ven acá: Deno, Node.js, Python, Ruby, Go, C, C++, Java, C Sharp, TypeScript, PHP, Bash, Lua, R, Fortran, Erlang, y uno de ellos es SQL. En base de datos nosotros podemos hacer consultas SQL, MySQL y MongoDB. Entonces ustedes hacen clic en SQL y vamos a hacer consultas en SQL. Usualmente, como yo les decía, es el SQL estándar, que va a tener ciertas modificaciones, porque el SQL que nosotros manejamos es en este ID en línea, es el SQL Lite, el, que tiene esa versión. Este SQL Lite, porque es el que se utiliza
en la mayoría de las aplicaciones móviles hoy en día, en la mayoría de los sistemas web, además de las otras. De todas maneras, siempre vamos a tener la oportunidad de switcharlo con MySQL, que está acá. Entonces nosotros vamos a poder cambiar del SQL al MySQL. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ir bien. Si ustedes quieren, lo único que tienen que hacer es coser y les está creando una tabla que vamos a ver y bien. Si ustedes pueden ir indagando un poco más sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, preguntas. Lick, una pregunta. ¿Cree que lleguemos hasta avanzar un poco de no SQL? ¿O sí o sí vamos a avanzar solo Mm, SQL? vamos a tratar de avanzar todo lo que se pueda de SQL y si me alcanza tiempo, vamos a ver cómo se define la estructura de MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional que tiene que ver con... todas las bases de datos no relacionales tienen una estructura objeto-valor. En particular, MongoDB es una base de datos no relacional de tipo documental, donde la estructura más se parece para los que han desarrollado algún sistema utilizando, por ejemplo, JSON. Se van a dar cuenta que MongoDB trabaja con BSON, que es un binary eh, relacionado a objetos. Cuando hablamos con JSON es un JavaScript, Object Notation, ¿no? BSON es una notación de objetos de tipo binario, más o menos, que es sobre el que trabaja. Entonces, voy a intentar tratar de llegar. De todas maneras, como yo les digo aquí, ustedes pueden switchar ahorita porque está mi internet un poco lento, no me permite switchar. Ustedes pueden switchar y pueden ir viendo, ¿no? Algunas cosas sobre MongoDB. Pero depende del tiempo. Tenemos un mes. Veremos hasta dónde podemos llegar. ¿Ok? Fabio, Está bien, Lick, está bien. ¿alguna otra pregunta? Preguntas, preguntas. Ok, entonces voy a detener la grabación y les voy a explicar la tarea que tienen que hacer.